Grabar. Y después se me olvida. Ya, como les decía, la ayudantía de hoy va a ser de pérdida de cargas igual, pero bueno, por fricción, pero en esta vez vamos a iterar, ¿ya? La profe me pidió que hiciera ejercicio respecto, ¿cómo se llama esto? A iterar con velocidad, a iterar con velocidad y con el diámetro, ¿ya? Porque uno puede iterar con la velocidad, puede iterar el diámetro, puede iterar incluso el factor de fricción de Darcy, ¿ya? Así que hoy día vamos a ver cómo iterar con la velocidad y cómo iterar con el diámetro. No encuentro el archivo que les quiero. Acá está. Ya, entonces voy a dejar esto listo acá y les voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla, compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Dónde está? Acá está. Entonces ahí se debería estar abriendo. Entonces, vamos a partir por el ejercicio 2, el 3 y después el 1, ya si es que alcanzamos. El 1, si se dan cuenta, es el mismo de la semana pasada, pero ahora les dan el K y ustedes tienen que calcular el caudal. Y no tienen la velocidad, así que lo que tienen que encontrar es la velocidad. Así que vamos a partir por el 2, como les dije. Lo voy a proyectar al tiro. Acá debería estar. Wow, esto es de la semana pasada. Una pizarra. Ya. Entonces, la verdad es que ni siquiera sé si están ahí, pero voy a asumir que están ahí. Así que, ¿alguien quiere leer? Ya yo leo. Gracias. Me dice, de acuerdo con un fabricante de aparatos electrodomésticos, el conducto de aire seco galvanizado de un secador de ropa industrial no debería contener tuberías de más de 20 pies de largo total, con 4 codos de 90 grados, tipo regular con flange, con un diámetro interno recomendable de 4 inch bajo estas condiciones. Determine el flujo de aire en pie cúbico por segundo si la presión del secador es de 0,2 inch de agua. Considere que el aire está a 40 grados Celsius y que la presión al interior del secador es cercana a la estándar, una atmósfera. Ya. Entonces, si se dan cuenta, muchas gracias. Si se dan cuenta, no, esto no. Ah, acá está. Bueno, este es el esquema. Este es un ejercicio de certamen, incluso fue mi certamen cuando yo estaba dando el ramo. Bueno, la complicación respecto a esto es que este dibujo que nos están presentando acá está visto desde arriba, ¿ya? Por lo tanto, no hay diferencias de nivel. No es que esto sea, no sé, el punto 1 y acá esté el punto 2. O sea, en realidad esos son los puntos, pero no es como que acá existe una altura, sino que esto está mirado desde arriba, ¿ya? Como una visión desde arriba como cortado, ¿ya? Esa es la primera observación. Esto nosotros cuando dimos el certamen no lo sabíamos y bueno, recién como a la mitad del certamen alguien le preguntó a la profe y fue como, no, mírenlo desde arriba. Así que, bueno, ¿cómo partirían ustedes el ejercicio? ¿Cómo se les ocurre partir el ejercicio? ¿Alguien? Balance de energía ¿Ya? ¿Entre qué puntos? entre el secador y la salida de aire. Ya. Entonces vamos a hacer un balance entre el punto que va a ser acá al inicio, donde está iniciando, que va a ser, digamos, el punto 1, y acá que va a ser el punto 2, que es a la salida. Ya, eso sería lo primero. Entonces vamos a hacer el balance
que ya es el típico, que va a ser la presión 1 sobre ρ más 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado sobre GC, ¿ya? Porque en este caso nos dan la mayoría de los datos en inglés, así que vamos a plantear el balance en inglés. Más Z1, ¿cierto? Por G sobre G sub C, y eso tiene que ser igual a la presión 2 por ρ más 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado partido en G sub C, más Z2, ¿cierto? Por G sub C. Y esto más las pérdidas por fricción, ya que yo siempre las determino por una HF. Y entonces planteamos los supuestos, los vamos a ir diciendo, pero ustedes ya saben que tienen que escribirlo, ¿ya? Entonces, lo primero que yo les dije fue que esto está mirado desde arriba, por lo tanto no hay diferencia de altura entre el punto 1 y el punto 2, ¿ya? Por lo tanto, esto se va automáticamente las alturas, ¿ya? Después, ¿qué otra cosa se puede ir? Presiones. ¿Qué presión? Las dos, ¿o no? ¿Por qué las dos? Si adentro tú tienes una presión del secador. Porque dice que la presión interna del secador es cercana a una atmósfera y la salida de aire sale a la atmósfera. Entonces sería la misma presión. Ya, pero mira, te dicen que la presión del secador es de 0,2 inch de agua. Bueno, entonces solamente se elimina la 2. Sí, en este caso solamente se va a eliminar la 2. Después vamos a ver para qué es eso de que es una atmósfera, ¿ya? Pero nos están diciendo acá que la presión del secador es de 2 inches de agua. Entonces, si vamos a decir que es manométrica, esta va a ser 0. Por presión manométrica. ¿Qué otra cosa más se puede ir a 0? ¿Se les ocurre? La velocidad dentro del secador Ya. o de choque con la que sale, puede ser. Sí, la velocidad dentro del secador. Si se dan cuenta, el secador es muy grande, entonces la velocidad acá adentro con la que se va a estar es casi despreciable con la que va a empezar a fluir acá. ¿Ya? Entonces, sí, la velocidad en el secador es aproximadamente 0. Ahí ustedes igual pueden explicar la misma razón, digamos, que era la de que usábamos con los tanques. Como es de grandes dimensiones o el secador es mucho más grande a la tubería por la cual está saliendo, la velocidad es aproximadamente 0. ¿Ya? Así que, bien. Entonces, esto nos quedaría como la presión 1, que va a ser la presión dentro del secador, igual a 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado sobre G sub C más las pérdidas, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿cómo podemos expresar las pérdidas? ¿Cierto? Nosotros sabemos que las pérdidas, ¿cómo se expresan? Largo partido en diámetro por velocidad al cuadrado de la tubería partiendo. Largo Más la Por el sumatoria de factor Co. de Más la Darcy. sumatoria de Co. partido en por el K. diámetro, me dijiste, el largo partido en diámetro, Más la sumatoria de los codos. Y ya más todo eso, la sumatoria de los accesorios, que le vamos a poner K, ya, sí. Y todo eso por la velocidad de la tubería al cuadrado partiendo. velocidad de la tubería al cuadrado partido en 2. Ya, ¿qué le falta acá? El Puede factor darse. de Darcy. Ya, el factor de Darcy, ¿cierto? Es importante eso. Entonces acá va el factor de Darcy, dividido en el diámetro, más la sumatoria ya. ¿Y qué otra cosa falta si estamos trabajando en inglesa? El G sub C. Entonces acá este también va dividido en G sub C. ¿Ya?
Así que, ojo con eso. Tienen que siempre verificar las unidades. ¿Ya? Entonces, al final la ecuación nos quedaría la presión partido de la densidad, 1 sobre la velocidad 2, ya, y la velocidad 2. ¿Cómo se puede expresar también? O cómo nosotros se entiende la velocidad 2, porque es la velocidad en este punto, ¿cierto? A la salida. Es la misma que la velocidad de la tubería, exacto. Entonces esta velocidad 2 es la misma que la velocidad en la tubería. Dividido en 2, ya le puse el 2, perdón. Hay que borrar, control Z, partido en G sub C. Entonces vamos a poner acá, vamos a borrar eso. Y vamos a poner velocidad de la tubería. Dijimos más, aquí de nuevo, 1/2 de la velocidad de la tubería al cuadrado partido en G sub C. Pero esto está multiplicado por el factor de Darcy, por el largo partido en el diámetro, más la sumatoria de los K. Si se dan cuenta en este ejercicio, ¿qué es lo que nos están pidiendo? El flujo de aire, ¿cierto? Nosotros sabemos, o deberíamos saber, que siempre que nos piden el flujo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que determinar? ¿O qué nosotros determinamos directamente, por ejemplo, del balance? La velocidad de la tubería. La velocidad, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí voy a mover esto un poco para abajo. Voy a factorizar, digamos, esto, y me va a quedar que la presión 1, ¿cierto? Sobre ρ va a ser igual a 1/2 de la velocidad de la tubería al cuadrado sobre G sub C. Esto por el factor por L sobre el diámetro más la sumatoria de los K más 1, ¿cierto? Entonces esta sería nuestra primera ecuación, la vamos a llamar 1, ¿ya? Y ahora vayamos viendo qué datos son los que tenemos respecto a esta ecuación. La presión 1 la tenemos. Sí, no. Sí, dice 2 inches de agua. Sí, entonces tenemos la presión dentro del secador. La densidad es la densidad del gas. Ojo ahí. ¿La tenemos? No. No, ¿cierto? Pero nosotros sabemos determinar la densidad de un gas. Recuerden siempre de que la densidad de un gas es la presión por el peso molecular partido en RT. ¿Ya? Eso es importante. Siempre tenganlo presente para el ramo. ¿Ya? Bueno, esto siempre y cuando se comporte de forma ideal y todo eso. ¿Ya? Pero dentro, digamos, de los rangos de, por ejemplo, presiones de una atmósfera hasta 5 atmósferas, podéis considerarlo como un gas ideal. ¿Ya? Entonces, digamos que tenemos alguna forma de determinar eso. El G sub C es un número que nosotros conocemos. La velocidad dijimos que era lo que íbamos a determinar en este ejercicio. Así que es lo que se determina. El factor, ¿lo tenemos? No. No, ¿cierto? Después vamos a ver cómo se determina. El largo total, ¿lo tenemos? O sea, sale que no puede ser de más de 20 pies, entonces el máximo 20. Exacto. Entonces nosotros vamos a diseñar esto, o vamos a diseñar el flujo, para siempre la condición máxima, que en este caso sería los de 20 feet. Bien. Entonces ese lo tenemos. El diámetro lo tenemos. Sí. Dicen que es 4 inches. Ya nos dicen que es 4 inches, así que también lo tenemos. La sumatoria de los K. Nos dicen que son 4 codos tipo flange y para este ejercicio se me olvidó poner los K. Pero
bueno, que sepan que los K son 0.3. ¿Ya? Ese es un dato que a mí se me olvidó. El K de los codos es 0.3. ¿Ya? Ahí después cuando la suba a la guía le voy a corregir eso. Y también tenemos un K o una pérdida asociada a cuando entra acá, ¿ya? Porque saben que aquí se va a producir una pérdida. Entonces, el K asociado a la entrada, es difícil escribir con las manos congeladas, es de 0.5, ¿ya? Eso igual lo podemos determinar o se puede obtener ese K en una tabla que puse en la guía, que después se les voy a explicar cómo se puede usar, ¿ya? Entonces los K también, la sumatoria de los K también la tendríamos. Entonces, ¿qué sería lo que necesitamos hacer ahora? Primero que todo, determinar cuánto es la presión, porque nos están dando en inches de agua, ¿cierto? Entonces eso habría que pasarlo primero a unidades que sean trabajables en el sistema inglés, porque vamos a trabajar en el sistema inglés, ¿ya? Así que, bueno, lo primero sería determinar la presión, que la presión sería, presión 1 nos dicen que son 0,2 inch de agua. Y bueno, eso, si ustedes van a su tablita y hacen la conversión y todo, que va a ahorrar un poquito de tiempo, es 1.04 aproximadamente, tiene más decimales, libra fuerza, ¿cierto? Sobre feet cuadrado. ¿Ya? Entonces, esa es la presión. Y lo siguiente que teníamos que determinar, mierda, ¿qué onda? Lo siguiente que teníamos que determinar, dijimos, era la densidad. ¿Sí? Porque todos los otros valores los conocemos. Entonces, la densidad del gas, dijimos que era la presión por el peso molecular partido en RT. Ya esto yo lo que voy a calcular en el sistema internacional y después lo voy a pasar a inglés, ¿ya? Entonces, esto me están diciendo, o esta va a ser la densidad para el gas en condiciones estándar. ¿Qué quiere decir condiciones estándar? Siempre es, digamos, bueno, en realidad las condiciones estándar son 25 grados y una atmósfera. Eso siempre se considera como condición estándar. Pero acá nos están diciendo que el aire está a 40 y que el interior está cercana a la estándar. ¿Ya? Entonces, aquí la presión que vamos a usar para sacar la densidad, en ese caso sí van a ser eso de 1 atmósfera. ¿Ya? Y la temperatura a la temperatura a la que se encuentra. ¿Ya? Entonces, esto sería 1 por 10 a la 5. ¿Ya? Esto está en Pascal. Por el peso molecular del aire. Como esto es aire, ¿cuál es el peso molecular del aire aproximado o ponderado? 29, ¿no? Sí, 29. Y bueno, el R que se usa acá es 8.314 por los 40 grados Celsius que tienen que estar en Kelvin, que serían 313. ¿Ya? Bueno, y eso da una densidad de 1.39 kilogramos sobre metro cúbico. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en inglesa y bueno, el cambio de unidades me da 0,0703 libra masa sobre feet cúbico. ¿Ya? Entonces ahí ya tendríamos la densidad también. Oye, tengo una duda con las unidades de la constante R ahí.
¿Ya? Que no sabía que existía una con pascales. Nunca había visto una. Ah, sí, que el R, las unidades de este R son 8 punto... Espérame, ahora tengo la duda si... Ah, no, porque ahí ya escribía con punto. 8.314 o 8003, aquí lo vamos a ver, pero es una de las dos. Ya, esto son... Espérame, son... Ah, Joule partido en mol Kelvin. sí, sí. ¿Dónde está? Aquí está, ya. Son Joule partido en mol Kelvin. Y el Joule dentro de energía, el Joule tiene ¿cómo se llama esto? Kilogramos, metros cuadrados, y tú sabes que el Pascal también tiene kilogramos. Están en la tabla que está en aula igual, los valores de R en distintas unidades. Ah, mira tú, no sabía. Bueno. Ajá. Sí, pero aquí siempre hay un pequeño problema porque el Joule... Ya me va a hacer que, espérame, vamos a hacer, mover esto un poquito para acá. Porque acá siempre hay un 1000 que anda dando vuelta y por eso quiero saber si ese es un 8,314 o 8314. Ya. Entonces. Oye, Dime. la presión, esa de 1 por 10 a la 5, ¿de dónde la sacaste? Es la presión que nos están diciendo de el gas como tal. Porque, mira, ¿dónde es que cambio de la pantalla? Entonces, acá por ejemplo nos dicen que considere el aire está a 40 y la presión cercana a la de una atmósfera. Y esta es la presión del secador a la cual está operando el secador. ¿Ya? O sea, que en realidad puede ser súper complejo, pero uno es la presión a la cual está, digamos, operando el secador y a la cual va, digamos, a salir por este, ¿dónde está el lápiz? Digamos como la presión a la cual va a salir por acá, ¿cachai? La presión que yo estoy generando para salir por acá, y la otra es la presión, digamos, que está, digamos, como el aire acá adentro, así como moviéndose libremente. Ahí. O sea, esa 1 atm es la presión del fluido. Es, sí, la presión que hay en el aire, Ah, sí, ya. ¿cachai? De la presión del aire. Y la presión que te dicen del secador es, digamos, como la presión que se ejerce, digamos, en el secador cuando el aire está como saliendo por acá, ¿cachai? En este punto. A ver, por ejemplo, si ustedes tienen... A ver, déjame acá. Imaginemos con algo que no sea aire, y es este tarrito de acá, ¿ya? En este caso no se va a cumplir tanto, pero nosotros tenemos esto. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la presión en este punto es esta columna de agua, ya si fuese agua. Es esa columna de agua la presión que siente ahí, ¿ya? Pero la presión, digamos, que va a sentir cada una de estas partículas es distinta, ¿cachai? Por ejemplo, en este punto esta partícula va a sentir esa de ahí, en esta va a sentir esta de acá, ¿cachai? Acá va a sentir esta de acá. Entonces, dentro, digamos, como del seno de todo este fluido, la presión es distinta a la que está sintiendo en ese punto que nosotros estamos considerando. En el gas, digamos, es lo mismo, pero como el gas se mueve y es como las partículas están más separadas, acá, digamos, van a estar como a una presión distinta que a la cual va a estar saliendo acá, ¿ya?
Entonces esta presión del secador es la presión que me indica la cual va a estar saliendo como del secador como tal. Y la presión a la cual, o la presión en la cual tiene el aire como acá adentro, o el seno, digamos como su conjunto, es de una atmósfera. Sobre metro cúbico. Ya. No sé si les quedó claro ahí eso, que igual es un poco complicado de entender. Igual esa es una duda denunciada y se la podrían preguntar a la profe, por si acaso. Entonces, quiero ver el tema de las unidades, porque si tengo Pascal. Joule es con kilogramos, ¿no debería estar el peso en kilogramos también? Exacto, eso es lo que quiero ver ahora. Entonces, Pascal, yo sé que según internet, yo no he dicho nada, es Joule partido en metro cúbico. Ya, pero hagámoslo con las unidades básicas, sí, mejor unidades básicas. Sabemos que Pascal es kilogramo partido en metro segundo cuadrado, ¿cierto? Que lo estamos multiplicando por el peso molecular. Si consideramos el peso molecular como, lo vamos a hacer así, gramos sobre mol, ¿cierto? Y esto lo vamos a dividir en, bueno, los Kelvin de acá, partido en mol, Kelvin, y nos va a quedar el Joule acá, que Joule, las unidades de Joule en las estas básicas, en sistema básico son kilogramos, sería kilogramos partido, no, kilogramo metro cuadrado, segundo, dividido en segundo cuadrado. Entonces este se va a ir ahí, se van los mol. Este se va con este de acá, ¿cierto? Este kilogramo se va con el kilogramo de acá arriba. Y este se va a multiplicar. Y en este caso me quedaría gramo sobre metro cúbico. Y esto habría que multiplicarlo por 1000. Entonces si a este yo le pongo un 8,314, a esto hay que, un kilogramo, hay que dividirlo en 1000. ¿Ya? Son gramos. Entonces si ese es un 8,314, a este número falta, digamos, por 1000. Y ahí me quedaría en esa unidad de ahí. ¿Ya? Sí, siempre ese 1000 anda dando vueltas. Pero bueno, un análisis de dimensiones. Ya. Entonces tenemos la densidad y tenemos la presión. ¿Ya? ¿Qué faltaría ahora, por ejemplo? Es encontrar el FD y encontrar la velocidad, que son dos, digamos, variables que no tenemos y solamente tenemos una ecuación. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar los valores, todos los valores que tengamos en la ecuación 1 que pusimos acá y ver, digamos, cómo nos queda esa expresión. Y lo voy a hacer acá, arribita. Entonces, sería la presión, que sería 1,04, ¿cierto? Libra fuerza sobre feet cuadrado. Esto dividido en la densidad, digamos, del gas, que era 0,073 libra masa sobre feet cúbicos, ¿ya? Y esto va a ser igual a, vamos a correr un poquito más para acá, que va a ser igual a 1/2 de la velocidad de la tubería al cuadrado, que es algo que no sabemos por
32,2, ¿cierto? Que estos son libra masa por feet sobre libra fuerza por segundo cuadrado. Sí. Y ahora, todo lo que está en paréntesis, que sería el FD, dijimos que el largo iban a ser 20, son 20 feet, y por lo tanto acá los 4 inches de diámetro hay que dividirlos en 12, para que quede esto en feet y esto en feet y se vayan las unidades. Y bueno, son 4 codos, ¿cierto? Si nos damos cuenta acá, son un codo, 2, 3, 4 codos. Y los codos dijimos que eran un K de 0,3. Entonces, por 0,3 más el K a la pérdida al entrar en la cañería, que era 0,5, más el 1, ¿cierto? Que era del factorizado. Entonces, esto se van a ir este libra fuerza se va con este libra fuerza, este libra masa con este libra masa, este feet cúbico se va con ese de ahí, más ese de ahí. Así que ahí nos quedan todas las unidades. No. Este va a pasar para arriba y este pasa para allá. Y me va a quedar feet para 2, feet cuadrados. Entonces, desarrollando eso, van a llegar a que esto es 52,7 feet cuadrados sobre segundo cuadrado, y que eso va a ser igual a la velocidad en la tubería al cuadrado por un FD por 60, ¿cierto? Más 2,7. ¿Ya? Y esta, digamos, esa ecuación que nosotros obtuvimos ahí es, digamos, bastante importante, porque eso nos va a permitir saber si nuestra iteración está bien o está mal. Lo ideal es que siempre encuentren algo, digamos, con esta expresión en donde solamente las incógnitas sean las dos variables que ustedes no conocen. ¿Ya? Entonces esta sería nuestra ecuación 2 y la vamos a destacar con un asterisco porque es importante. Lo siguiente, como les dije, es el FD. Si bien nosotros no tenemos una segunda ecuación para hacer un sistema, porque dos incógnitas necesitan dos ecuaciones, nosotros tenemos algo que nos puede relacionar el factor de Darcy. Entonces, el factor de Darcy nosotros sabemos que es una función ¿de qué? Del Reynolds con la rugosidad relativa sobre el diámetro, creo que era. Sí, de la rugosidad sobre el diámetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué nosotros necesitamos para determinar el factor de Darcy? Necesitaríamos el Reynolds, ¿cierto? ¿Cómo se expresa el Reynolds? Como la densidad por el diámetro por la velocidad, que en este caso va a ser velocidad de la tubería, partido en mu. ¿Cierto? Entonces, veamos. El Reynolds, o sea, la densidad es 0,0703, ¿cierto? Que van a ser libra masa sobre los feet cúbicos por el diámetro. El diámetro dijimos que era 4 sobre 12 para dejarlo en feet. Y la velocidad es algo que nosotros no tenemos, la velocidad de la tubería. Y bueno, la viscosidad la entregan acá y nos dice que... estoy seguro que... No, es que tampoco la escribí. Qué mal. Estaba seguro que esta vez sí. Ya, perdón. Pero qué mal. Ya la voy a tener que corregir. La viscosidad es 1,28 por
10 a la menos 5. Joules. Sí, es lo que hicimos acá. Por ejemplo, si nosotros acá ponemos 8,314, lo que las unidades estarían, la unidad de la densidad nos quedaría en gramos sobre metro cúbico, pero como nosotros lo queremos en kilogramos, hay que multiplicarlo por 1000. Y ahí nos quedaría 8314. ¿Sí? Ahí depende, si usáis 8314, tenéis que saber que inmediatamente te va a quedar en kilogramos sobre metro cúbico. Y si usáis 8,314, te va a quedar en gramos sobre metro cúbico. Eso igual depende en qué lo queréis trabajar tú, pero nosotros por lo general siempre vamos a usar el 8314. Así que sí. Bueno. Ya, las unidades de la viscosidad son libra-masa sobre feet por segundo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, acá el Reynolds también nos va a quedar dependiente de la velocidad. Y el Reynolds en este caso nos queda 1831 por la velocidad t. ¿Ya? Entonces acá tenemos una segunda ecuación que nos depende de la velocidad. Y para calcular el factor de Darcy dijimos que necesitábamos E sobre el diámetro. El E lo vamos a considerar de la tabla que está acá, que está un poquito borrosa. Me voy a poner un poco de zoom. Nos dice que el secador industrial es aire seco. El conducto de aire seco es galvanizado, bueno, galvanizado de un secador de ropa. Es decir, que es acero galvanizado. Y si nos damos cuenta, acá dice acero galvanizado. Y nos dan en dos unidades. Una que está en feet y otra que está en milímetros. Nosotros vamos a usar la que está en feet. ¿Ya? Entonces, 0 tiene 3 ceros. Tiene 3 ceros, voy a ponerlo acá. Esto es 0,0005 dividido en 4 sobre 10. Porque estaba en feet, acuérdense. Así esto nos va a quedar adimensional. Y esto va a ser 0,015. ¿Ya? Entonces tenemos todos los datos que nosotros requerimos. Primero tenemos el E sobre D, por lo cual podríamos entrar al gráfico. Luego tenemos una expresión del Reynolds que nos depende netamente de la velocidad. Con eso podríamos obtener un diámetro, o sea, un factor. Teniendo ese factor, podríamos introducirlo a nuestra ecuación 2 y determinar cuánto es la velocidad. ¿Ya? Entonces ahora les voy a compartir, bueno, les voy a compartir toda la pantalla para que vayan viendo ustedes también cuando vaya cambiando. Entonces, ¿qué quiero que ustedes se queden? Con esas tres cosas que están ahí encerradas en rojo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora es una tablita, ¿ya? En donde vamos a seguir el orden. Que esta es la parte que es iterar. Y acá les voy a poner el Excel. ¿Ven el Excel, cierto? ¿Sí? Sí, se ve. Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer cuando iteren? Por ejemplo, en este caso que vamos a ver en concreto, iterando la velocidad. Lo primero es que ustedes se dan una velocidad, ¿ya? Ustedes eligen una velocidad cualquiera, ¿ya? ¿Cuál es una velocidad siempre, digamos, como correcta o más cercana para empezar a iterar? 2 metros por segundo, ¿ya? Eso siempre es como una velocidad, digamos, buena para empezar la iteración. Como en este caso estamos en unidades inglesas, esos 2 metros por segundo son 6.56, ¿ya? Entonces yo me doy esa velocidad de forma arbitraria, ¿ya? ¿Y qué voy a Oye, hacer? Dime. pero esa es como independiente del diámetro, del material. Siempre partimos con esa.
con la velocidad que te digo yo, con 2 metros por segundo. Ujú. Es que cuando uno dice como una velocidad aleatoria, en verdad como que no se me ocurre. Entonces, si tú me decís que ocupe 2 metros partidos por segundo, y yo pienso, ¿esa será para, o sea, aplica para todo partir con 2? Sí, ¿O hay más tips porque, para otras cañerías? no, mira, que por ejemplo, de forma industrial, o las velocidades comunes por las cuales, no sé, o las cañerías de tu casa y todo eso, nos llevan una velocidad mayor a 2 metros por segundo, a lo más 5, por ejemplo, 5 metros por segundo, porque si no se pueden romper las cañerías, ¿cachai? Pueden ocurrir distintos, hay mayor desgaste del material si el fluido va muy rápido. Entonces es como una regla, digamos, como heurística, creo que se llaman, que no sé, te la ponen así como encima de la mesa, así como son 2 metros por segundo porque, no sé, hay viejos que llevan 50 años usando 2 metros por segundo, ¿cachai? Es como de manual, como, no sé, cuando dicen una receta, la receta es esto. Cuando tú estás diseñando, por lo general siempre te dicen, no, diseña inicialmente para 2 metros por segundo. Es como, de verdad, es como de un manual, sí, receta. ¿Cachai? Pero Sí, no tiene ninguna, digamos, como justificación, digamos, lógica por el material o por algo, sino que es como una recomendación. ¿Ya? Esa es una recomendación siempre, por ejemplo, para las velocidades. 2 metros por segundo, a lo mayas 5 metros. Ya lo otros serían como situaciones excepcionales y velocidades mayores a esas. Entonces, en este caso lo vamos a pasar a, digamos, ¿cómo se llama esto? Feet por segundo, y son 6,56. Lo siguiente en el orden, si se dan cuenta acá, sería determinar el Reynolds, ¿ya? Entonces, esos 6,56 los vamos a meter en esta ecuación de acá, ¿ya? Entonces, en esa ecuación, nosotros vamos a decir que esto va a ser igual a esa velocidad por 1831. Entonces ahí ya tenemos nuestro Reynolds, ¿sí? Y el O sobre D es el mismo que habíamos determinado, que era 0.0015. Entonces ya con estos dos valores, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Me voy a ir al gráfico, que es el gráfico de Moody, para sacar el factor de Darcy, porque ya tengo estos dos valores. Entonces, me voy a ir acá. Sí, estaba buscando que era Yahoo. Y acá me voy hacia acá. Entonces, del gráfico, me han dicho rotar a la derecha. Bueno, excelente. Del gráfico lo vamos a agrandar y vamos a buscar nuestros valores. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar con rectas. Nuestros valores entonces eran 1,2 por 10 a la 4, ¿cierto? Que serían 100, que sería 12.000, y 0,0015. Entonces, acá en nuestro gráfico nos vamos a ir al 0, que sería algo como así, este de acá, que estaría como a la mitad de los dos. Entonces, como les dije antes, tienen que ir como intentar seguir como la línea, así como ahí. Y luego tienen que buscar el 1,2 por 10 a la 4. Digamos que, por ejemplo, este es el 1,5, entonces el 1,2 va a estar acá a la mitad. Entonces vamos a tirar una recta hacia arriba. Entonces, ya tirando la recta, vamos a intersecar acá y lo vamos a tirar hacia acá. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, bueno, cuando yo lo hice me dio 0,031, ya que es, bueno, justo esa línea de acá arriba. Ahí me había dado. ¿Ya? Pero acuérdense cómo se utiliza el gráfico de Moody. Ustedes entran con el 0,0015, que es la rugosidad relativa, siguen digamos, como el caminito, que tenga la misma forma aproximadamente, y lo intersectan junto con el número de Reynolds. Y luego leen de forma horizontal hacia la izquierda. Entonces, nosotros vamos a... Escape. Vamos a poner acá... que igual,
Ya. Voy a borrar eso por mientras. Y vamos a poner que nos dio 0.031. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la ecuación que está acá, a esta ecuación, y vamos a reemplazar con ese 0,031. Y vamos a determinar una velocidad, que bueno, esto es una anotación mía, siempre le pongo, que es una velocidad asterisco, ¿ya? Una velocidad, no sé, distinta a la velocidad que nosotros nos dimos, ¿ya? Entonces, esto sería igual a, si nos vamos acá, tendríamos que despejar, que serían los 952.7 dividido en paréntesis. Dijimos, el factor que nosotros obtuvimos, este factor, por 60 más 2.7. ¿Ya? Y a eso hay que sacarle la raíz. Se me olvidó sacarle la raíz. Ajá. Que va a ser la raíz de esto. Entonces nos da que nuestra velocidad es 14,45. ¿Ya? Entonces lo que Oye, nos... Dime. Esa nueva velocidad, ¿cómo la calculaste? Esa nueva velocidad la calculé, que aquí le puse velocidad asterisco, con esta ecuación que nosotros habíamos determinado del balance. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, nosotros tenemos esta ecuación, con el Reynolds y la rugosidad relativa obtenemos un factor y lo reemplazamos en esta ecuación. Y con esta ecuación despejamos la velocidad, que yo le pongo siempre velocidad asterisco, solamente para diferenciar que esta velocidad es distinta a la que nosotros nos damos. Entonces acá me falta una columna que se llama diferencia, o error porcentual, o como ustedes le quieran poner, que va a ser la velocidad, digamos, o el valor absoluto de esto menos la velocidad que nosotros nos dimos, bueno, como es absoluto da lo mismo, y va a ser dividido en la velocidad que nosotros nos dimos. ¿Ya? Wait. Era la velocidad que obtuvimos. ¿Qué pasa ahora? Lo voy a escribir de nuevo, todo por ser cualquiera. Ya va a ser este menos este de acá, las velocidades, dividido en la velocidad que nosotros determinamos. Ah, no, qué idiota, estaba bien lo anterior. Era por B5, pero esto, como es porcentaje, tengo que multiplicarlo por 100. Porque es un error porcentual. Ya. Pues esto es porcentaje. Si el error nos da mayor a 5%, entonces la velocidad que nosotros nos dimos está mal. Y tenemos que iterar de nuevo. Es decir, hacer todo el proceso otra vez. ¿Ya? Y aquí es donde entra igual una pillería, que lo bueno es que, por ejemplo, tú te podrías dar un valor cercano al que tú obtuviste acá. Después vamos a ver el por qué. Entonces yo voy a decir que mi siguiente valor para probar como posible velocidad va a ser 14 feet por segundo. Entonces voy a determinar el Reynolds, que el Reynolds, recuerden, nosotros lo determinamos con esto de acá, que sería 1831 por la velocidad, es decir, 1831 por los 14. Esto no va a cambiar porque no depende de la velocidad, la rugosidad relativa no depende de la velocidad, entonces sería 0,015 nuevamente. Ahí me comí un 0, espérenme. Este era 0,015. Ahí sí. Entonces ahora tendríamos que determinar un nuevo FD. Entonces tendríamos que ir nuevamente al gráfico. Y con el gráfico sabemos que esta, digamos, es así, hasta como por acá, y después empieza como a subir. Ahí. Y el factor ahora de Darcy, o sea, el Reynolds, perdón, nos dio que era 25.000, es decir, 2,5 por 10 a la 4, que sería el 2
y acá está el 3, entonces sería esta línea de acá. Y nosotros leemos hacia acá. ¿Ya? Bueno, a mí me había dado antes acá, lo voy a hacer acá. ¿Ya? Borrar, goma, ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es esa lectura? Si nosotros nos damos cuenta, esta es 25, este 26, 27, 28. ¿Cierto? Entonces sería 0,028. Y bueno, ustedes tendrán su, no sé, ustedes no, bueno, su casa se van a tener Excel, así que lo pueden hacer. Sería 0,028, ¿cierto? Y volvemos a determinar la velocidad. ¿Y cómo determinamos esa velocidad? Nos vamos a esta ecuación de acá, a esta, recuerden, ¿ya? Importante. Entonces, con la nueva velocidad volvemos a determinar el porcentaje, el error porcentual que hay. Y nos da que es 0,35, ¿ya? Podríamos dejarlo ahí y decir que nuestra velocidad es 14, porque esa es la velocidad que nosotros nos dimos. Entonces nuestra velocidad sería esa. Nuestra velocidad sería esta de acá. Pero si queremos ser, digamos, o diseñar de manera, o de una correcta manera, tendríamos que bajar ese 0,3% que hay de más en la diferencia. Entonces podríamos hacer una nueva iteración y decir que ahora va a ser 14,5 la velocidad. Entonces, nuevamente vamos a bajar esto y vamos a calcular. Si se dan cuenta, acá el Reynolds no varió casi nada. De 25.000 varió a 26.000. Ya son 1.000 solamente. Que en el gráfico de Moody no se alcanza a apreciar acá abajo. No sé si me siguen, pero acá abajo no podríamos, digamos, como apreciar realmente. Por lo tanto, podríamos decir que esa variación en el Reynolds no afecta significativamente a nuestro factor de Darcy. Por lo tanto, el factor de Darcy vendría siendo el mismo, o muy cercano, muy similar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a borrar? Entonces, vamos a decir que el factor es aproximadamente el mismo, porque el Reynolds no cambió y tampoco cambió la rugosidad relativa. Y acá bajamos esto y vemos que la diferencia es de 1,7%. Por lo tanto, estaría bien. Así que nuestra velocidad va a ser 14,5. ¿Ya? Entonces, después de todo este proceso de iteración, nosotros obtuvimos nuestra velocidad y decimos que la velocidad a la cual está fluyendo, ¿cómo calculaba el error? Ya, el error voy a encontrar distintas maneras, pero yo lo calculo como la velocidad que nosotros obtuvimos, que es nuestra velocidad asterisco, que está acá, menos la velocidad que yo medí, dividido en la velocidad asterisco, y eso por 100, que es esto de acá. Ah, no, era la velocidad BT, o sea, la velocidad asterisco menos la velocidad que yo medí, dividido en la velocidad que yo medí. Sí, es la que yo medí, porque esa va a ser mi respuesta. Sí. Entonces la voy a escribir acá en la pizarrita. El error sería el valor absoluto, ¿cierto? De la velocidad BT asterisco menos la velocidad partido en la velocidad, y esto por 100. ¿Ya? Esta velocidad es la que yo me doy. Yo me doy. ¿Ya? Y esa es la velocidad que se determina por ecuación. Ecuación. ¿Qué ecuación? Esa de ahí. Había un chat. Bueno. Había otro chat.
Eduardo, si para la primera iteración obtengo una velocidad, después puedo usar esa misma velocidad para iterar. Sí, puedes hacerlo. No es, digamos, como lo más correcto. Ojalá una cercana, pero podéis poner exactamente el mismo valor. Si no, no hay problema con eso. Sí, puedes usar el mismo valor. Por ejemplo, acá nosotros podríamos haber utilizado en vez de 14, 14, bueno, caché, incluso era 14,5. Si ponemos ahí, esto nos hubiese tirado que es 14,5 y ya hubiésemos llegado directamente a la respuesta. Así que sí, la podía usar. ¿Ya? Pero esto era para hacerlo un poquito más larga la iteración. Aquí. Entonces, nuestra velocidad es 14,5 feet por segundo. ¿Ya? Y como a nosotros nos estaban pidiendo el caudal, solamente sabríamos que el caudal es 14,5 por pi cuarto, ¿cierto? Por el diámetro, que el diámetro serían 4 sobre 12 al cuadrado. Y eso me da 1,27 feet cúbicos sobre segundo. ¿Ya? Lo importante acá es que, bueno, en este caso se puede despejar la velocidad de esta ecuación de acá. ¿Ya? Se puede. Pero vamos a ver con el diámetro que no siempre se puede. ¿Ya? Entonces, hasta acá, ¿hay alguna duda? Sí, te quedaste con la velocidad que ocupaste para la iteración. O sea, Sí, ¿podemos ver un poquito de eso, por favor? sí, nos quedamos con la velocidad que Ah, nosotros nos dimos, no con la que obtuvimos de la ecuación, con la que nosotros nos dimos. ya, gracias. Ya. Entonces, ya voy a dejar de compartir un momento. Vamos a compartir ahora solamente la pizarra y vamos a pasar a hacer el ejercicio 4, que es de iterar, pero ahora con el diámetro, que van a ver que tiene un pequeño cambio. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el ejercicio? Acá está. Ya. Acá está, pizarra. Ya. ¿Quién puede leer, por favor? Ya, bueno, yo leo. Dice, ¿qué pasó? Chat. Ah, no. Mucho texto. Ya, por one leís tú. Ya. La figura 1 muestra una porción de circuito hidráulico. La presión en el punto B debe ser de 200 psi/g cuando el flujo volumétrico es de 60 galones por minuto. El fluido hidráulico tiene una gravedad específica de 0,9 y una viscosidad dinámica de 6 por 10 a la menos 5 libra por segundo sobre feet cuadrado. La longitud total de la tubería entre A y B es de 50 feet. Los codos son estándar y la presión en A es de 212,87 psi/g. Determina el diámetro de la cañería. Ya. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Porque acá lo que nos están pidiendo es que nosotros demos un diámetro, por ejemplo, no sé, una persona te manda a construir algo con tu misma casa, y dicen, oye, pero ¿de cuánto compro las cañerías para hacer la instalación en tu casa? Y tú tenés que saberlo. Así que, para que después les manden a hacer a ustedes los arreglos en la casa que tengan que ver con tubería. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber acá es el diámetro de la tubería que, por ejemplo, deberíamos comprar. Ya. ¿Cómo se les ocurre partir el ejercicio? ¿Cómo partimos todos los ejercicios de todo este ramo? Y en realidad de toda la carrera. Balance de energía. Exacto. Entonces, bueno, ahí nos están dando digamos, los puntos, que es A y B. Así que lo vamos a tener ahí. Espérame un minuto y al toque.
que estoy viendo el tema del cambio de unidades porque está muchas unidades feas. Ya. Entonces, hagamos el balance. Había un chat. Balance de todo. Sí, entonces vamos a hacer el balance entre el punto A y el punto B. Entonces va a ser la presión en A sobre ρ más 1/2 de la velocidad A al cuadrado sobre G sub C, porque de nuevo vamos a trabajar en inglesa, sobre ZA por G sobre G sub C, y esto va a ser igual a la presión B sobre ρ. Y esto, acuérdense, esto nos están diciendo que es un fluido hidráulico, entonces esto no es la densidad del agua, ojo, es de un fluido, densidad de un fluido, más 1/2 de la velocidad B al cuadrado sobre G sub C más el ZB por G sobre G sub C. Y esto más las pérdidas. Las pérdidas las vamos a expresar de una, ¿ya? Entonces, ¿cómo se expresaban las pérdidas? No sé si tienen la guía abierta, pero al final de la guía, de la ayudantía, hay una tabla que está con longitudes equivalentes, ¿ya? Entonces, los codos los vamos a trabajar como longitudes equivalentes, ¿ya? Para que tengan eso. Ojo, porque el otro, el K, me están dando el K de la válvula de control, pero no me dan los K de los codos, así que lo vamos a trabajar con la tabla que está abajo. Entonces, esto sería el FD por el largo, digamos como total, el largo de cañería sobre el diámetro, más el FD por el largo equivalente sobre el diámetro equivalente, más el K. Y esto es por la velocidad de la tubería al cuadrado sobre 2GC. ¿Ya? Lo vamos a trabajar de esta manera. Entonces, ¿qué cosas se nos pueden ir o qué cosas se nos van? El Z de la. El Z de la, ¿cierto? Porque vamos a situar nuestro sistema de referencia acá. ¿Qué otra cosa se nos van? ¿Qué otra cosa se nos van? ¿La presión está abierta a la atmósfera o no? No, porque ¿No hay nada abierto a la atmósfera? no hay No. nada abierto a la atmósfera. Esto es después de la bomba y esto es antes de un equipo o de una. Ah, ya. Ujú. ¿Qué más se podría ir? Las velocidades son iguales, ¿o no? Exacto, la velocidad A y la velocidad B son iguales. ¿Por qué? Porque no hay ningún cambio de diámetro. Si se dan cuenta, el diámetro acá es el mismo que el diámetro acá. ¿Ya? Es exactamente el mismo. Por lo tanto, estas velocidades son iguales. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos falta determinar, bueno, nos dan nos dan la, a ver, un chat. Ahí donde quedó el chat. Acá está. No, no está acá. El chat. ¿Por qué se incluía la longitud equivalente? Ya. Mierda, casi la cago. Cancelar. ¿Por qué se incluye? Se incluye porque este K está asociado a la válvula de control, que es ese K que nos dan ahí. Pero nosotros no tenemos ningún K, ningún valor de K que nos dé respecto a los codos. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajarlo con el método de longitud equivalente, que es una tablita que les puse abajo que está en la ayudantía, en el documento de ayudantía. Entonces, simplemente por eso, porque no nos dan los valores y digamos porque la información disponible en la ayudantía es esa tabla. ¿Ya? Por eso vamos a agregar esto, pero esto es longitud equivalente de los codos. Mierda, no puedo rayar codos. Ah, no puedo rayar, ya, pero codos. Y este es el K de la válvula.
porque ambos tienen pérdidas asociadas. Ya, bueno, entonces seguimos. Lo que nosotros necesitamos determinar es el diámetro, ¿ya? Pero primero reemplacemos como los valores que tenemos, ¿ya? Lo primero sería determinar la presión en A, que nos están diciendo que la presión en A es de esos PSIG, ¿ya? Entonces la presión en A es igual a 212,870, si es lo mismo, PSIG. Pero los PSIG son son libra masa, no, libra fuerza, partido en inch cuadrado. Y lo que nosotros necesitamos son feet cuadrados. Por lo tanto, eso hay que pasarlo y en unidades inglesas que nos sirvan son 36,53 libra fuerza sobre feet cuadrado. Y hay que hacer exactamente lo mismo para la presión en B, que son 200, entonces PSIG, ¿ya? Y estos son 28.800 libra fuerza sobre feet cuadrado, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la densidad del fluido? La densidad del fluido dijimos que era el SG por la densidad del agua. Siempre es eso, ¿ya? Por lo tanto, en este caso sería 0,9, que es el SG, por la densidad del agua, pero la densidad del agua en inglés es 62,4. Por lo tanto, esto sería 56,16 libra masa sobre feet a la 3. ¿Ya? Eduardo, Dime. tengo una duda. Cuando pusiste el FD por la longitud equivalente que corresponde a los codos, ¿no debería ser por 2, porque son 2 codos? Sí, debería ser por 2. Ah, ya, que eso tenía la duda, porque no sabía si era por cada codo o en total independiente de la cantidad de codos. No, si es por cada codo, es que tú tienes una longitud equivalente. Ah, ok, Ahí me perfecto. faltó el 2. Sí, buena observación. Entonces, ¿qué otro valor nos falta cambiar de unidad? El caudal. Porque nos dicen que el caudal son 60 galones por minuto. Y a nosotros no nos importan los galones. A nosotros nos importan los pies cúbicos. Entonces, esos son igual a 0,134 feet cúbicos sobre segundo. ¿Ya? Pero tenemos el caudal y lo que nosotros requerimos es la velocidad, porque nosotros queremos la velocidad de la tubería, ¿cierto? Entonces sabemos que la velocidad de la tubería va a ser igual al caudal sobre el área, y el área es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Ese es un 2, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí entramos de nuevo en conflicto. ¿Por qué? Porque el diámetro nosotros no lo conocemos, ¿ya? Pero en esta ecuación de acá, cuando reemplacemos, queremos dejar todo en función del diámetro, que es nuestra variable a encontrar, y también al FD, que el FD es el factor de Darcy, ¿ya? ¿Se entiende más o menos cómo hay que ir articulando esto? Nuestro balance de energía, tanto para el caso de la velocidad como del diámetro, tenemos que intentar dejarlo siempre en función de la velocidad, si es que es lo que estamos buscando, o del diámetro, dependiendo de lo que estemos buscando. Entonces, que nuestras únicas incógnitas sean lo que nosotros buscamos y el FD. Hay un chat. Y de nuevo, acá está. ¿La iteración siempre se hace con la ecuación de balance de energía? Sí, la ecuación de balance de energía lo que nos va a permitir en la iteración es comprobar si el valor que nosotros nos dimos es, digamos, el más cercano, el más correcto. Lo que nos permite hacer ese balance de energía es comprobar el valor que nosotros nos estamos dando, que sea adecuado para el sistema que estamos trabajando, porque al final el balance de energía lo que hace es
modelar nuestro sistema. Estamos modelando nuestro sistema. Entonces, si nosotros vamos y compramos cualquier cañería con cualquier diámetro, no sabemos si va a ser adecuado para el sistema. Entonces, al iterar, nosotros estamos comprobando si el diámetro que nosotros nos estamos dando se adecua como a los requerimientos del sistema que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, sí, la iteración siempre se hace con la ecuación de balance de energía. Ya, entonces, queda poco tiempo, pero vamos a intentar ahí darle. Lo que vendría ahora sería ya. Aquí lo hice distinto, pero sí. Vamos a reemplazarlo. Tenemos que, acá está. La presión entonces son 30653 y voy a pasar al tiro esta presión restando hacia acá. Menos 28.800 dividido, ¿cierto? En, ¿dónde está? ¿Dónde está? En los 56,16. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a pasar también dividiendo, o sea, restando? La altura menos el Z, que eran 25 feet. ¿Ya? Aquí no les voy a poner unidades, porque el G sobre el G sub C ustedes saben que es 1, pero quedan las unidades. ¿Ya? Pero créanme que esto queda en las mismas unidades. Y todo esto va a ser igual al FD, que no conocemos. El largo total, ¿cuánto era? Nos dicen que son 15 feet. La longitud total de la tubería entre A y B son 15, o sea, 50. Idiota, 50. Oye, ¿los 25 de dónde los sacaste? Del dibujito que está acá. Ahí nos dicen 25 feet, Ah, sí, que es la ya lo vi. diferencia de altura. ¿Ya? Partida en el diámetro, más 2 por por el FD, ¿cierto? Por el largo equivalente partido en el diámetro, equivalente de los codos, que si se van a la ayudantía, van a ver que incluso está seleccionado aquí ese codo estándar de 90 que sale que es 30. ¿Ya? Así que esto sería por 30 más el K, que es 6,5. Y eso es 6,5 por la velocidad al cuadrado. Y la velocidad dijimos que era esto de acá. Entonces la velocidad es 4 por el caudal sobre pi diámetro a la cuarta. Que si esto nosotros lo elevamos, nos quedaría 16 caudal al cuadrado sobre el pi cuadrado por el diámetro a la cuarta. ¿Ya? Oye, la fricción de los codos no debería estar dividido en el diámetro. No, porque si te dais cuenta en la tabla, si se van a la tabla de la ayudantía, es ¿Ya? L, el largo, o sea, este equivalente nos dicen L sobre el diámetro. Todo eso es el equivalente a 30. Ah, ya, ¿Ya? de Pero es por cómo está expresado la tabla que nos están dando como los datos. ¿Ya? Que es el L sobre el diámetro de una. ¿Ya? Entonces, lamentablemente yo lo había desarrollado de otra manera, así que no tengo los valores, así que los voy a calcular ahora rapidito. Dividido en 56.16 menos 25. A este lado me da que es 8, restando esos 25. En realidad me da 7,99, pero 8, sí. ¿Por qué no? Y acá vamos a factorizar. Bueno, vamos a pasarse es que multiplicando al tiro. Vamos a multiplicar por pi cuadrado por el diámetro a la cuarta, ¿cierto? Dividido en 16 caudal al cuadrado. Y esto va a ser igual, aquí vamos a factorizar FD
factorizamos el FD, nos va a quedar 50 dividido en el diámetro más 30, ¿cierto? Y esto más 6,5. Ya. Bueno, y aquí lo que vamos a hacer es reemplazar el caudal, que el caudal lo teníamos, ¿cierto? El caudal lo determinamos acá, que es ese de ahí. Ese es el valor de caudal. Y el pi vamos a reemplazar todo y vamos a dejar despejar esto, ¿ya? Entonces, si hacemos eso sería 0.124, ¿qué guay hice? 0.134 al cuadrado por 16, 8 dividido en lo anterior por pi al cuadrado. Entonces, esto de acá me da que es 274,8 el diámetro a la cuarta y que esto es igual a FD 50 sobre el diámetro más 30 más Oye, esos 30 no 6,6. deberían ser 60. Eso mismo, 60. Exacto. Sí, son 60 porque está por 2. Sí, bueno, gracias. Ya. Entonces, nos queda esa expresión. Ay, aquí. Ay, ¿por qué complico todo? Ya. Ya, miren, acá lo que yo hice fue despejar el FD, que en realidad ni siquiera es tan necesario, pero aquí vamos a encontrar una restricción. ¿Ya? Pero este es porque soy mañoso. Lo que ustedes pueden haber hecho acá es decir, pasar este número de acá dividiendo hacia acá y despejar el diámetro. Les va a quedar una raíz elevado a 4, ¿ya? Por lo que les quedaría, ¿cierto? Dividido en 274,8. Pero si se dan cuenta, en ese caso les va a quedar esta expresión, este diámetro ahí. Así que ahí tienen que tener ojo. Lo vamos a hacer de las dos, puta, no vamos a alcanzar, pero lo vamos a hacer de las dos maneras. No lo voy a hacer de esa manera mejor, porque es la más clásica, ¿ya? Pero la otra nos da un iterador inicial, más realista. Pero bueno, lo vamos a hacer de la manera clásica de las clásicas, que es como siempre lo hacía. Y ahora me dio la mano y lo hice de otra manera. Pero bueno. Entonces, como les decía, el diámetro al cuadrado, o sea, la cuarta, lo vamos a despejar. Y vamos a decir que esto va a ser FD por 50 más 60, esto está partido en el diámetro, más 6,5, ¿cierto? Todo esto dividido en 2, 7, 4, 8. Entonces, si ahora nosotros sacamos la raíz cuarta, esto quedaría así, raíz cuarta. ¿Ya? Y ahí tendríamos nuestra expresión, que si se dan cuenta es símil a la de la velocidad que teníamos antes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las únicas incógnitas que tenemos son el FD y el diámetro. Y aquí es donde vamos a hacer el truco, que esto le vamos a poner el diámetro asterisco, si se acuerdan de que es lo mismo que la velocidad asterisco, pero este nosotros lo vamos a dejar como diámetro como tal. ¿Ya? Diámetro, que es el diámetro que nosotros nos vamos a dar. ¿Ya? Entonces, lo que Entonces, vamos... pongo esa ecuación todo el rato para reemplazar. Exacto. Entonces, ahora les voy a compartir todo para que vean. Compartir pantalla. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es la iteración. Ahora, en vez de la velocidad, vamos a iterar el diámetro. Vamos a tener el Reynolds, el E sobre D, el gráfico, y acá vamos a tener un diámetro asterisco. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta acá? Nos faltaría determinar el FD. El FD nosotros sabemos que es una función del Reynolds y el E sobre
el diámetro, ¿cierto? Entonces, el Reynolds va a ser igual a la velocidad por la densidad por el diámetro sobre la viscosidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Que la velocidad nosotros dijimos que se expresaba en función del caudal, entonces el Reynolds nos va a quedar como 4 por el caudal por la densidad por el diámetro sobre pi por el diámetro al cuadrado por la viscosidad. Ahí se nos va uno de los diámetros. Entonces nos va a quedar 4 caudal por la densidad sobre pi diámetro viscosidad. ¿Ya? Y ahí sí. Entonces ahora nos va a quedar un Reynolds dependiente del diámetro. ¿Ya? Entonces si nosotros reemplazamos los valores, espérenme un poco. Ya, si nosotros reemplazamos los valores, si estamos en inglesa, aquí creo que nos va a faltar un G por temas de unidades, pero bueno, eso lo vamos a corroborar, corroborémoslo al tiro, que no estoy muy seguro, que lo tenía así, serían feet a la 3 sobre segundo por la densidad que son, libra masa sobre feet a la 3 partido en el diámetro debería tener unidades de feet, la viscosidad debería tener, la viscosidad está en el enunciado. Aquí dice, no. Debería estar en el enunciado que nos dice que son 6, libra masa sobre segundo feet. Sería libra masa sobre segundo, no, por segundo feet cuadrado. Feet cuadrado. Ya, a ver si es solamente eso, sin ese G. Esto se nos va. Este pasa con esto, se va este con este. Creo que no va ese, a ver. No, en volaste un libra fuerza, pues si es. Y ahí tendríamos que poner el G sub C. No, porque no se nos irían los segundos. Entonces un libra masa. What the fuck? Tema de unidades. Qué paja. Densidad. Tenemos la densidad, sí, tenemos el caudal. Puta que huevea. Ya, perdón, que tengo que hacer un trabajo. Ya, bueno, les voy a subir la pauta después, pero para que terminemos el ejercicio porque queda poco. El Reynolds, ya, eso está en duda, eso dejémoslo en duda, hay que ver el tema de las unidades. Pero el Reynolds nos va a quedar una función, que esto es lo importante. En Reynolds nos queda una función que son 4960 dividido en el diámetro. Y para este caso, el E sobre el diámetro también nos va a quedar en función del diámetro. Y el E, acá el E, no nos dan el E. Bueno, vamos a asumir un E cualquiera. El E que vamos a asumir es 0,0015. 0,0015.
0,15. ¿Por qué? Porque vamos a decir que es galvanizado igual que el ejercicio anterior. Dividido en el diámetro. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos relaciones para encontrar el FD. Entonces, ¿qué viene lo siguiente? Como les decía, acá en el Excel, que ahora ustedes no están viendo, pero que ahora sí van a ver, tenemos un diámetro que nosotros nos vamos a dar, un Reynolds, un E sobre D, vamos a determinar con eso el FD del gráfico y lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula del balance, de nuestra ecuación del balance de energía. Entonces, acá, lamentablemente, no es como en la velocidad que uno puede decir, no, son 2 metros por segundo. Acá no tenemos la menor idea. Acá puede ser súper random, ¿ya? Porque existen diámetros de muchos tamaños. Así que, quién sabe, ¿no? Entonces vamos a partir con 0,17, ¿ya? 0,17. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ya tenía hecho esto, así que más o menos sé por dónde va. Entonces, lo que vamos a hacer ya, sí. Lo que vamos a hacer es determinar, ¿qué pasó? Porque yo ya tenía hecho el ejercicio y se me ocurrió partir con 0,17. Como les decía, no, para el diámetro no hay un valor inicial para empezar a iterar como en la velocidad que yo les decía son 2 metros por segundo. Ya en el diámetro es random, ¿cachai? Porque tenéis diámetros de todos los tamaños, podéis conseguir tubería de diámetro infinito, así, gigante o muy pequeño. Entonces, acá es como atincada. Pero vamos a ver que después de poner un valor, por ejemplo, hagámoslo así. ¿Qué? Sí, es complicado en este caso. Pero mira, démonos un valor cualquiera, 0,5. Partamos con 0,5. El Reynolds, nosotros dijimos que según esto iba a ser 4,960 dividido en el diámetro. 4,960 dividido en el diámetro que nosotros nos dimos. Y el E sobre D dijimos que iba a ser 0,00015 dividido en el diámetro. ¿En qué diámetro? En el que nosotros nos dimos. Entonces ya tenemos esos dos valores. Y con eso nosotros nos tenemos que ir al gráfico de Moody. Entonces nos vamos al gráfico de Moody. Vamos a anotar. Entonces teníamos, ¿cuánto era lo que teníamos? Teníamos 10.000 aprox, 10.000 y 0,00 tiene 3 ceros. Entonces nos vamos al gráfico y buscamos uno con 3 ceros acá. ¿Cachai? Sería entonces así, así, así. No se ve el gráfico. A la pulenta. ¿Qué se ve? El Excel. Mierda. A ver, espérate. Ya no vamos a compartir toda la pantalla. ¿Y ahí? Ahí sí. Ya, bueno. Entonces vamos a anotar. Y acá está el 0,0. Son 3 ceros y un 3. Entonces sería como acá. Mi pulso es bastante malo, pero uff. Vamos a ir y subir y subir. Ya, y acá la verdad es que da lo mismo porque se mantiene igual. Así ya. Entonces el otro era, el Reynolds daba 10.000 aprox. Por lo tanto, sería subir por esta línea derecho y leer acá. Entonces nos da que el FD es 0,03. ¿Ya? ¿Qué están viendo ahora? ¿El Excel? Sí. Ya, bueno. Entonces nos da por el gráfico de Moody que el FD es 0,03. Y nosotros tenemos que ahora determinar el diámetro. ¿Y cómo determinamos el diámetro? Determinamos el diámetro con esa ecuación de ahí. ¿Ya? Que sería entonces
Vamos a crear un paréntesis. Bueno, esto en realidad no es necesario que ustedes lo hagan, pero elevado a 1 dividido en 4, ¿cierto? Que ahí sería la raíz cuarta. Y voy a crear un paréntesis, paréntesis. Esto va a estar dividido en... Oye, ¿el diámetro lo estimaste 0,5 porque es como regla general? No, es que eso era lo que le estaba diciendo al Ignacio y también me habían preguntado antes. No tienes una regla general para el diámetro, ¿cachai? Eso, por eso es tan complicado iterar con el diámetro, porque no tienes, ¿cachai? No hay como regla. Entonces, va a ir a partir con un valor que de verdad a ti te tinque, así de simple, como por tincar, ¿cachai? No hay una como regla general a eso. Más 6.5. Entonces ahí podríamos partir con cualquier valor, la verdad. Y acá que era 50 dividido en el diámetro más 60. Entonces acá tengo que esto es el FD por 50 dividido, pero este diámetro, el diámetro que está acá, recuerden que ese diámetro es el diámetro que nosotros nos dimos, ¿ya? Es el diámetro que nosotros nos dimos, por lo tanto sería este diámetro de acá. Y bueno, eso, mierda, ahí. Y esto debería ser más 60, pero esto tiene que estar ahí. Ahí. Entonces eso, hasta ahí, ya, ahí debería estar. Igual 0,7. Voy a ver la verdad si está bien, pero si nosotros nos damos 0,5, 50 dividido en 0.5, ¿cierto? Más 60 por 0.03 más 6.7 dividido en 274.8, 4 raíz del anterior, 0.45 me da. Bueno, debe haber algo mal metido acá. Tengo una duda. Creo que te equivocaste en el diagrama de Moody. O sea, sí, de Moody. Con el FD. Acá. Porque lo pusiste el Reynolds en 10 a la 4. O sea, 1 por 10 a la 4. Y 1 por 10 a la 3, ¿o no? No, porque son... ¿Dónde están acá? Son 9.920 y eso se acerca al día de la 4. Sí, pues son 9.920 acá. Ah, bueno, Eso es bien. casi 10.000. Entonces 1 por día a la 4. Pero. Sí, a mí el diámetro asterisco también me dio 0.45. Sí. Bueno, debe haber algo mal metido aquí. Ya, pero bueno, el tema es que si reemplazan, lo voy a tener que hacer a mano, pero me da 0.45, ¿cachai? Y la diferencia es de un 10%. Bueno, le voy a poner un 0 más para que se vea ahí. La diferencia es de un 10%, lo cual es mucho, ¿cachai? Entonces ahora podríamos partir, por ejemplo, con 0.45 y ver cuánto nos da el Reynolds y cuánto nos da este de acá. Ir de nuevo al gráfico y así partir, ya que se acabó el tiempo entonces. Oye, Eduardo, Dime, ¿y por qué el Reynolds te quedó de esa forma? ¿cómo de esa forma? El Como 4, sí, esto de acá, el 4 por Q, por Rho. porque nosotros sabemos que el Reynolds es esto originalmente, ¿cierto? Espera, ¿qué voy a hacer acá? F sobre segundo por esto no, pues esto es libra masa sobre... Ah, no, ya caché, ya caché. Que lo hiciste con caudal. Sí, pues que tenéis la velocidad acá
y nosotros no sabemos cuánto es la velocidad, pues entonces tenéis que dejarla en función de cosas que nosotros estemos buscando, que en este caso es el diámetro. Entonces, como acá habíamos despejado la velocidad en función del diámetro, lo que hicimos fue reemplazarlo acá en el Reynolds. Entonces ahí se nos va eso, ¿cachai? Y por eso ahí está el caudal, están los diámetros, se va uno de los diámetros y eso. Entonces, libra por segundo sobre... Estos se me van con estos de acá. Estos se me van con estos. Sí, no, esto tiene que estar multiplicado por algo más. Tiene que ser GC, porque si no, no me calza. Libra masa por segundo, no, por feet, partido segundo cuadrado por libra fuerza. Ahí se miran las libras fuerza. Mirar la libra masa. Esta va a pasar hacia arriba. Me quedaría segundo cuadrado partido. Hay algo raro acá, pero bueno. Ya, después le puedo subir la pauta bien con ese tema de las unidades. Pero bueno. Tema, ahora. Ya, lo que les quería llegar con este ejercicio que es de diámetro es que por lo general cuando tengan que iterar un diámetro les va a quedar este valor, les va a quedar como un diámetro dependiendo de un diámetro, lo cual a primera vista puede ser raro, ¿cachai? Onda, qué raro que una variable que tú estás buscando te dependa de ella misma. Pero bueno, en muchas partes ocurre así, incluso el solver de las TI es lo que hacen es eso, en realidad. Pero bueno, al final lo que quiero que con lo que se queden de la ayudantía es que tienen que primero plantear el balance, luego del balance ustedes siempre buscan la variable que ustedes quieren encontrar y el FD, porque esas van a ser siempre dos cosas a obtener. Luego tienen que determinar el Reynolds y el E sobre D para poder encontrar el FD del gráfico de Moody. ¿Ya? Para el caso de la velocidad, no es tan complicado porque solamente el Reynolds les va a quedar dependiendo de la velocidad y el E sobre D no. Y van a poder despejar la velocidad como tal. En el caso del diámetro, la complicación va a estar en que van a tener un diámetro como el diámetro dependiendo del diámetro. ¿Ya? Pero cuando ustedes despejen, o sea, cuando ustedes reemplacen el diámetro que nos dio, podemos usar un valor cercano a eso como un diámetro para... Sí, exacto. Es que eso es lo que deberíamos seguir haciendo acá. Si se dan cuenta, no sé, 0.45, toma el mismo valor, y aquí probablemente esto va a bajar, no sé, a 0.29 en realidad. Más arriba, pero más acá, sí, va a estar más abajo, por ejemplo 0.29. Tendríamos que verificarlo, pero es para hacer una aproximación. Entonces ahí nosotros tendríamos que entrar a determinar cuánto nos da el diámetro arterisco que obtuvimos. Que si lo hacemos así, sería 50 dividido en 0.45 más los 60 por 0.029 más 6.5. Todo esto dividido en 274.8, 4, la raíz de lo anterior. ¿Cachai? Y ahí me da 0.45 de nuevo, que es como lo más común. 0.45 de nuevo. Ya. Oye, Eduardo, Dime. ya son las 7 y tenemos ayudantía de orgánica ahora. Sí, por eso no me quería pasar. Pero por eso como que le estaba intentando hacer un pequeño resumen de cómo tienen que trabajar las estas que tienen que iterar. Siempre hagan el balance, después del balance despejen lo que le están pidiendo y el FD, y después tienen que hacer el Reynolds y el E sobre D. Y después entrar al gráfico y siempre
es conveniente hacer esta tablita. Si la hacen, digamos, si se dan cuenta, por ejemplo, acá yo la hacía a mano, y nosotros teníamos que hacer la mano, ¿cachai? Pero eso. Ahí está. ¿Cachai? Pero eso, Vale. que les vaya bien en su otra ayudantía. Nos vemos. Vale, gracias, chao. Chao.